Bendiciones, amados de Dios. Bendito domingo para usted, para su vida, para su familia, y qué bueno que pueda estar aquí compartiendo la palabra. Tengo un hermano en particular, Claudio, Dios te bendiga, que ve los mensajes cada domingo en la mañana porque por su salud, él fue operado de un dedo y también de la cadera, no puede asistir a los cultos presenciales. Hermano, si tú puedes asistir al culto presencial, hazlo. Es bueno estar juntos y compartir con los hermanos la comunión con Dios. Hoy quiero hablar de Filipenses capítulo 1, verso 12. Estamos siguiendo domingo tras domingo esta carta tan especial de Pablo a una iglesia muy apreciada por él. Pablo, en la tarde de hoy, en el culto presencial, veremos la conclusión del capítulo 1. Pero hoy quiero hablar precisamente de algo especial que él está revelando acá. ¿Ha estado usted preso? ¿Ha estado en alguna ocasión bajo cadenas, bajo ataduras, bajo algún yugo, bajo un tipo de esclavitud? Lo cierto es que, más allá de las prisiones físicas, las prisiones más terroríficas, las prisiones que pueden causar mayor impacto y daño a una persona, son las prisiones espirituales. Cuando el pecado, los vicios, las drogas, el abuso y otras circunstancias como el abandono o el rechazo impactan y generan una cárcel, un problema en el corazón humano. Pablo va a hablar de esto, una iglesia tan especial que él ama y aprecia. En esta carta, él está abriendo su corazón a esta iglesia. A la vez, está mostrando su preocupación, la que hoy él también tendría por usted, por mí, por la iglesia donde usted va, por la iglesia donde yo sirvo. La identidad del pueblo de Dios que está tan desdibujada porque la iglesia, en lugar de ganar al mundo y llevar el evangelio al mundo, está trayendo el mundo a la iglesia. Desde el empoderamiento de la mujer a otros factores más que son evidencia de que se está perdiendo el rumbo. Es un tema que vamos a ver más adelante en el culto presencial de esta tarde. Esta epístola, para Pablo, es muy especial. No solamente se dirige y abre su corazón a una iglesia que él tenía un aprecio particular porque le había sostenido y había mostrado interés en las cosas de Dios y desde el comienzo compartió el evangelio con otros. Además, dice él claramente, como vimos el domingo pasado, el verso 3, que él los tenía muy presentes, que cuando oraba los tenía presentes y hacía mención de cada uno de ellos. Además, él va a confesar en el verso 8 con toda libertad que los añoraba, los extrañaba. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos relaciona, pone cadenas, vínculos muy especiales de unos con otros, y la hermandad en Cristo es una hermandad que ni el tiempo ni la distancia. Y esto yo lo he comprobado en propia vida porque conservo una amistad preciosa con hermanos donde Dios me ha dado el privilegio de servir en otras ciudades, en otras provincias. Se le llama también la carta del gozo. Pablo se refiere a este sentimiento al menos en 7 ocasiones. Usa el término chairos. Es una palabra que en griego significa alegría, gozo, deleite calmo, deleite en reposo. ¿Por qué? Porque él tenía un contentamiento muy llamativo a pesar de que estaba preso por ser mensajero de Dios. De allí la tremenda y particular declaración del verso 12. Estoy un poco congestionado, así que si toso durante la exposición de esta enseñanza, sepa disculparme. ¿Qué dice la palabra de Dios? Vamos a usar la Reina Valera contemporánea, que es una Biblia intermedia, rica en su lenguaje y también con las actualizaciones propias de haber revisado el idioma. Dice, quiero que sepan, verso 12, hermanos, que lo que me ha sucedido más bien ha servido, otra versión dice redundado, para el avance del evangelio. Pablo se está refiriendo a sus prisiones. Verso 13, de tal modo que mis encarcelamientos por Cristo se han hecho evidentes, notorios, dice otra versión, en todo el pretorio del lugar donde él estaba y a todos los demás. Con mis encarcelamientos la mayoría, y esta palabra es importante, téngala presente, porque en la iglesia siempre hay una mayoría que va a sumar, que está involucrada, que le interesan las cosas de Dios. La mayoría de los hermanos han cobrado ánimo en el Señor y más se atreven a hablar la palabra sin temor. Ojalá que su iglesia sea una iglesia donde la mayoría es más que asistente o ocupante de un banco o una silla.
que sea participante del Evangelio. El verso siguiente dice así, 15. A decir verdad, algunos predican a Cristo por envidia o por pelear, otros lo hacen de buena voluntad. Unos anuncian a Cristo por pelear y no con sinceridad, pues creen que así, al predicar a Cristo, añaden aflicción a mis prisiones. Pero otros lo hacen por amor y saben que estoy aquí para defender el Evangelio. Pero, ¿qué diré entonces? Que a pesar de todo y de todas maneras, sea por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y aún me gozaré más. La Biblia de América y Rivera dice, me regocijaré. Yo sé, verso 19, que por la oración, la importancia de la oración, cómo la oración permite que los propósitos de Dios se avancen. No es que nosotros movemos a Dios porque Dios es invariable en sus propósitos y su voluntad, pero cuando oramos y lo hacemos conforme a su voluntad, lo que Dios ya había predestinado a hacer, lo puede hacer porque la oración de alguna manera aceita y permite que suceda así. Yo sé que por la oración de ustedes y con el apoyo del Espíritu Santo, esto redundará en mi liberación. 20. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza y como siempre también ahora Cristo será magnificado en mi cuerpo. Y presta atención, dice, sea por vida o por muerte. Para mí, el vivir es Cristo. Y el morir, ganancia. Precioso. Si el vivir en la carne resulta para mí en bendición en la obra, no sé entonces qué escoger, pues en ambas cosas me siento en un dilema. Tengo el deseo de partir para estar en la presencia de Dios, lo cual es mucho mejor, pero quedarme en la carne es necesario por causa de ustedes. Confío en esto y sé que me quedaré y que aún permaneceré con todos ustedes para su provecho. Y otra vez la palabra preciosa, chairo, gozo en la fe, para que abunde su vanagloria por mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre ustedes. En la tarde compartiremos el culto presencial y con ustedes el otro domingo a la mañana lo que sigue. Volvamos al texto y es precioso lo que Pablo está diciendo acá, porque en esta carta la ventaja interesante, si usted nota del verso 12 al 21, que es el centro, la médula del cual yo quiero hablar, este es un pasaje empapado. ¿Qué significa empapado? Cuando usted toma una esponja que cayó en el agua y solo al tocarla, al tocarla, sin ejercer presión, solamente al tocarla comienza a salir agua, emerge agua, resuma agua. Este pasaje resuma a Cristo. Este pasaje que Pablo está hablando aquí está empapado de Cristo. Menciona a Cristo en 7 ocasiones. En el verso 13, si leyó, verso 14, verso 15, verso 17, verso 18, 20 y 21. En el verso 14 no dice Cristo, dice al Señor. Y en el verso 19 dice el Espíritu de Jesucristo. Y 2 veces lo que es sinónimo de Cristo, porque el Evangelio no se trata ni de María, ni de usted, ni de mí. Se trata de Cristo. Verso 2 y 16 dice al Evangelio. Esta empapadura de Cristo en Pablo evidencia una muy clara identificación de Pablo con su Señor, tu Señor, mi Señor. Y él anhela en su corazón, en su mente, que esto que se produjo en su vida por el contacto, por el compañerismo, por el andar y servir a Cristo, también se produzca en tu vida y en mi vida, que estemos de tal manera empapados de Dios que nuestra conversación, pensamientos, canciones, nuestro andar, sea en el trabajo, en la calle, con los amigos, esté empapada y Cristo abunde en cada acto, en cada pensamiento. Esto produce gozo, un gozo particular que Pablo tenía y que él anhelaba que también esta iglesia tan especial y también tu iglesia, nuestra iglesia, no es mía porque yo no soy dueño de ninguna iglesia, es la iglesia del Señor. Pablo anhelaba para otros, para los filipenses, y también lo quiere para ti y para mí, porque Pablo era apóstol de todos.
su vida y perspectiva evidencian, en tercer lugar, una identificación con Dios y su obra. Y esto es lo que produce la empapadura de Dios. Nos empapamos de Dios cuando nos identificamos con Él, con su obra, con su persona, quién es Dios, qué significa para nuestra vida y qué significa para la vida de los que aún no escucharon. Cuando comprendemos esto, entonces la visión, la perspectiva misionera, la perspectiva escatológica, la espera en el paso del tiempo y lo que hacemos aún en el ámbito secular, sea trabajar en el oficio, en la profesión, también se puede empapar de Cristo porque hay un propósito de Dios. Más allá de estas circunstancias, el anhelo mismo por los filipenses era esto, empaparse de Dios. Y él sabía que no todos tenían esta convicción, sino que los animaba, oraba y deseaba que el Señor completara este gozo en la vida de ellos. El verso 12 dice que él se identificaba plenamente. Interesante porque este pasaje tiene una alineación con Romanos 8:28, donde señala que además de amar a Dios es necesario responder al propósito de Dios. Como vamos a ver en el capítulo 3, Pablo era embajador, mensajero. La palabra apóstolos, de donde deriva apóstol, significa también mensajero, embajador, representante. Él tenía como embajador de Dios una doble ciudadanía. Era ciudadano del reino de Dios y era ciudadano romano. Y precisamente cuando él en la prisión dio a conocer su condición de ciudadano romano, las circunstancias que estaba pasando cambiaron, porque si algo que era importante para las autoridades era respetar la ciudadanía romana, que implicaba ser considerado y respetado de acuerdo a lo que él había recibido o lo que él era, un ciudadano. Esto también es importante, que vos y yo, como ciudadanos del reino de Dios, nos respetemos a Dios, y que la manera de hablar, de vestir, identificarnos, hable de que Cristo es importante en nuestras vidas, más que la ropa. A veces me sorprende ver hasta gente en un púlpito o dirigiendo un coro, una canción, con un pantalón roto. Amado, amada, no te identifiques con el mundo, identificate con Dios. Que te atraiga Cristo, que tu vida sea aroma fragante de Cristo. Es necesario revisar muchas cosas que pueden parecer banales o insignificantes, pero son señales evidentes. Un tatuaje, un piercing, hay cosas que hablan evidentemente de que mi identificación no está con Dios, y el anhelo de Dios y el anhelo de Pablo y el que transmite acá es que nos identifiquemos con Dios. De esto voy a hablar un poquito más en otros mensajes. Pero él, al decir que era ciudadano romano, hizo que las autoridades de pronto replantearan la conducta y el trato que le estaban dando. Esto es importante, y cuando yo me identifico con mi ciudadanía, mi perspectiva como esposo, como padre, como hombre, como trabajador, como ciudadano, cambia, porque comprendo mi rol, mi tarea, mi función. No olvidar la importancia de estar revestido o empapado, porque solo en esta condición las adversidades, las pruebas, las dificultades se convierten en una ocasión para el progreso, redundan, se aprovecha para bien, como dice Romano, todo ayuda o coopera para bien cuando mi identificación con el llamado de Dios es claro y concreto. Esto es importante, hermano. El hecho de creer o declarar soy creyente, amo a Dios, es importante, es lindo, es precioso. Pero sin la identificación, tu creer tal vez sea nominal, solo sean palabras de labios. Y Dios quiere una identificación de labios, de mente, de corazón, y que representen una entrega al reino de Dios y su justicia, y no al mundo y sus modelos. ¿Por qué la situación fue provecho para el Evangelio, como Pablo está diciendo? Por un lado, los creyentes habían comenzado a mostrar mayor preocupación por Pablo, y por eso él se los comunica, les escribe, porque sabe que están preocupados por Pablo. Dos, él informa en esta carta esta situación y cómo había cambiado la situación inicial a una mejor, porque aunque estaba encerrado, segunda condición, por causa de Cristo, esto se había hecho notorio.
La palabra aquí en griego es fanero, que significa abierta a los ojos, visible, manifiesta. La terminación fan significa resplandeciente. Es decir que tanto al pretorio como a los otros, esto había servido de ocasión para que la gente viniera a preguntar, pero si eres ciudadano romano, eres un hombre respetable, tienes un oficio, ¿cómo es que estás preso? Entonces él podía hablar, compartir y dar las razones de que era embajador de Cristo y por eso estaba preso, pero lo que eran prisiones se convertían en una ocasión de bendición de Dios, porque él, que no podía ir a la gente por la prisión, la gente venía a él al saber lo que le estaba pasando. Entonces las cadenas eran canales y vínculos. Toda circunstancia, cuando Cristo nos empapa de él, aprovecha para bien. La iglesia es una comunidad abierta. En ella se congregan hermanos que aman y sirven a Dios, verso 14. Pero habrá también algunos que buscan, y aquí es interesante, porque los que aman a Dios, en el tiempo de Pablo, y aquí es importante comprender la progresividad del Evangelio, un principio de hermenéutico muy importante. Hay una progresión al Evangelio que yo no debo olvidarme. En el tiempo de Pablo, el primer siglo, la iglesia estaba creciendo, expandiéndose, y la mayoría de ellos amaban y servían a Dios. Pero el Señor advirtió, Mateo 24, que en los tiempos finales que estamos, la fe de muchos se enfriaría. Entonces, la ecuación tal vez hoy sea inversa. La mayoría es la que está identificada con el mundo, la que es tibia. La mayoría está más identificada con las cosas de sus propios intereses en lugar de Dios. Buscan, verso 15, su propio interés. Tienen sus propias motivaciones. Pablo se gozaba, y esto es interesante, verso 18, que de todas maneras, sea por uno o por otros, Cristo es anunciado. Esto pasaba en aquella ocasión, porque en aquella ocasión los que estaban centrados en sus propios intereses, sea por causarle un daño o por aprovechar un espacio que creían que iba a quedar vacante, comenzaban a hablar de Dios. Hoy muchos son cristianos de nombre, mudos. No hablan, no comparten, no invitan, no comparten de lo que Dios está haciendo en su vida, porque tal vez esta sea una de las razones. Dios no está haciendo nada en su vida porque está tan desconectado de Dios, porque está tan conectado con el mundo y sus propias cosas, que Dios no tiene la libertad que Él quiere tener en esa vida. Y Dios, aunque todo lo puede hacer, necesita un corazón dócil, sensible, humilde y entregado. Este es el problema de mucha gente. La falta de temor a Dios, la falta de comprensión nos lleva a que nos demos cuenta que Dios trabaja en el corazón que se pone en sus manos. Dios es verdad que actúa en toda circunstancia, en toda persona, pero para algunos va a ser para salvación y para otros va a ser para muerte. Esto le traía gozo a Pablo. En el verso 14 Pablo señala que la circunstancia que él estaba viviendo había producido un doble estímulo. No solo hablaba hoy, la mayoría en aquella época, con más valor del Evangelio, posiblemente, esto es lo que se entrevé cuando uno se sumerge en el texto, es que cuando recién entró Pablo a la cárcel, la gente se adrementó, mermó, ya no predicaba como antes, pero al ver que las prisiones se convirtieron en progreso del Evangelio, en una ocasión para bien, cobró un nuevo estímulo, una nueva fuerza. Ojalá tú también recuperes, si lo perdiste, el primer amor, ese anhelo, ese empuje de Dios, de hablar de Dios y de compartir de Dios, con los tuyos en primer lugar, pero también con otros, trabajo, oficio, colegio. Pero ahora además se sentirá impulsado a compartir lo que Dios estaba haciendo, porque los mismos, la guardia, la gente de allí y otras personas iban a saber, ¿y este Pablo por qué estás ahí? Entonces él tenía ocasión de compartir de Dios. Toda circunstancia es buena compartir lo que Dios hizo, lo que hizo en la cruz, lo que hizo en tu vida y lo que prometió hacer. Entre los que predicaban a Cristo había dos grupos. Las motivaciones eran totalmente distintas. El grupo minoritario buscaba por envidia o rivalidad causarle un daño. El otro estaba animado, bendecido, porque se daba cuenta cómo Dios transformaba las circunstancias. Es llamativa la palabra que acá usa Pablo para contención. Me llamó mucho la atención porque el griego dice que esta palabra, eritea, significa trabajar solo por un sueldo. Es una palabra con ánimo mercantil muy común. ¿Por qué? Porque allí también, como aquí, va a pasar el año que viene, hay elecciones. Y significaba, en términos vulgares,
trabajar por los votos. Gente que de pronto salía a las calles, hablaba con la gente y tenía otra actitud porque venían las elecciones. Hay gente que busca la ocasión y solo le interesa que lo votes, pero no interesa tu vida o tu persona. Oremos por nuestro país. En mi caso es Argentina, no sé el tuyo, porque necesita a Dios. Ningún político lo puede salvar. Al contrario, cada vez son peores los gobernantes. La mayoría, dice el verso 14, lo hacía de buena voluntad. Esto antes. Hoy, la ecuación, vuelvo a repetir, se ha invertido. Aunque mucha gente asiste a los cultos y hay reuniones enormes de mucha gente, lo cierto es que Pablo está hablando algo más que asistir. Está hablando de hacer su voluntad, estar empapado de Dios, que Cristo sea no solamente su Salvador y alguien a quien ir a las reuniones, sino alguien para quien vivir y servir. En su conclusión, en el verso 18, él va a decir algo que es magistral, que de una u otra manera el Evangelio, y esto es lo que Dios quiere, sea proclamado, sea difundido, y esto le causaba tremendo gozo. Chairo, Dios aprovecha las circunstancias. Incluso, en el verso 20 va a decir algo que, si esta situación implica que yo tal vez tenga que pagar con mi vida, ser un mensajero de Dios, no hay problema, porque en ese caso partiré, no para dormir, sino para estar con Cristo y estar ante la presencia del Rey de Reyes. Pero si me quedo, que Él quería seguir sirviendo, qué hermoso esto. Tu deseo de servir con los años ha declinado. Mi deseo ha crecido, aumentado. Y gloria a Dios que muchas veces las redes permiten esto. El contacto con otras iglesias, con personas que antes yo he conocido y que hoy trato de compartir como lo estoy haciendo en este momento contigo, para que tu vida sea edificada. Para ir cerrando, discúlpame la tos, en el comienzo Pablo nos indicaba que ser santo está íntimamente ligado a estar unido a Cristo. En la misma medida en que me empapo de Cristo, se desarrolla en ti y en mí la identidad de hijo, ciudadano del reino. Y esto no solamente produce convicción, trae confianza y me permite me encamina en los propósitos de Dios que afectan mi vida, tu vida, nuestra familia, la comunidad de fe que integramos y también el ámbito de desarrollo, lo cotidiano, un taller, el trabajo, la fábrica, la oficina, el colegio. Esta identidad debe crecer y se consolida cuando practicamos la doble A, cuando andamos con Dios y amamos a Dios. Ten compañerismo con Dios y la identidad en Cristo derribará todos esos temores, luchas y conflictos. Me pongo esto, me pongo aquello, me pinto así, me pinto asá. Identifícate con Dios y habrá gozo y además presencia de Dios para tu vida. Señor, oramos en el nombre de Jesús. Si alguien está escuchando y necesita y tiene estas luchas entre el mundo y Dios, que Cristo prevalezca y que Él pueda en una oración tomar una decisión de corazón, pero también que se implemente en cuestiones prácticas, es decir, que quiere ser esclavo de Cristo para andar en esa libertad que Dios pagó por nosotros para poder recibir y compartir bendición. Dios bendiga a cada uno que en este momento está viendo, escuchando, y también a los que van a compartir este mensaje para que sea bendición a otros. Oramos en el nombre de Jesús, y si alguien hoy está pasando alguna prueba, alguna lucha, Señor, como hablábamos recién, que esta circunstancia, si te busca, se convierta para bien del Evangelio y bien de su propia vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.